Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal. El día de hoy les traigo una recreación que me estuvo solicitando mi hermosa amiguita Mari. Aquí en la parte de abajo les va a aparecer el diseño que ella me solicitó que recreara. Ella me pidió que recreara la parte de arriba donde se enfoca el rostro. También este video es en colaboración con ella misma. Su canal es Nails Tips by Mari. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el link a su video para que pasen y le den muchísimo amor, muchísimo apoyo. Díganle que van de parte de mi canal. Chicas, recuerden que estamos a punto de iniciar un curso de estructura desde cero. Si quieren alguna información sobre el curso, mándenme un mensaje o un DM. Recuerden que este curso dentro de la República Mexicana tiene un costo de 350 pesos y fuera del país tiene un costo de $20. Ok, entonces ahora ustedes pueden observar aquí que yo tengo mi set ya previamente realizado. Lo realicé con un pink translúcido de Mia Secret y ahora voy a pasar a esmaltar. Voy a estar esmaltando estas uñitas, lo que es la del dedo medio y dedo anular, están esmaltadas con gel painting en tono blanco. Si ustedes no tienen gel painting, pueden pasar a utilizar un gel semipermanente blanco, el que ustedes tengan, de la marca que tengan, no necesariamente tiene que ser la marca que yo les recomiendo. Lo primero que yo hago es aplicar una capa bastante uniforme y bastante delgada y paso a curarla por 60 segundos en su totalidad. Las partes que yo llego a tocar con mi pincel de piel, paso a limpiarlas con un pincel de silicona. Ahora voy a aplicar una segunda capa, ya que recuerden que queremos que la tonalidad quede bastante uniforme. Y de igual manera yo voy a pasar a precurarlo, o mejor dicho, lo voy a curar por completo por 60 segundos. En la uña del dedo índice y dedo meñique las voy a estar esmaltando también con un gel painting en tono negro. En esta ocasión yo estoy utilizando los que adquirí con la chica de Guatemala. Muchas de ustedes estuvieron interesadas en estos geles y también a muchas les estuve respondiendo el lugar donde ustedes pueden adquirir estos geles. También, si alguna de ustedes les llegara a interesar, ya que más adelante voy a estar utilizando el resto de estos geles, déjenme un comentario en la cajita de descripción o aquí en los comentarios, déjenme un comentario, vaya la redundancia, y con mucho gusto yo les voy a decir dónde las pueden, dónde los pueden adquirir, en qué página. Después de que yo pasé a desmaltar, pasé con mi lápiz a realizar el diseño que voy a estar recreando. Ustedes pueden observar aquí que hay muchísimos rayones, muchísimas imperfecciones. Yo lo hice así porque la verdad como que no estaba quedando muy a gusto con el diseño, pero de repente yo dije, bueno, lo voy a estar dejando así, lo voy a corregir ya cuando lo esté esmaltando. Yo voy a estar utilizando estos colores. El único que no es de esta colección es el rojo. El rojo es de la línea de Fantasy, pero lo saqué porque ese era el que tenía en ese momento a la mano. El otro rojo que venía en la colección se lo presté a una sobrinita para que se esmaltara las uñas y pues tenía a la mano, así que decidí utilizarlo. Como ustedes pueden observar, yo voy a empezar a rellenar cada parte que yo ya había trazado. Primero me enfoco en las tonalidades rojas. Yo voy a rellenar completamente, que es como un triángulo, se podría decir, que está en la parte de arriba del ojo. También voy a rellenar una parte muy pequeña que es debajo del ojo, y en la uña del dedo anular voy a hacer, como se podría decir, que un sombreado en el ojo de esa parte también. Si pueden observar las tonalidades, la verdad están súper bonitas, están súper padres. A mí me gustaron muchísimo estas tonalidades. No sé, y lo mejor de todo es que podemos realizar muchísimos diseños con los gel painting y no se nos escurre para nada. Cada que yo realizo un trazo, en este caso que realicé los trazos en rojo, yo los estoy precurando 30 segundos en mi lámpara
y después paso a realizar otro trazo con otro color diferente. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para evitar dañar el diseño, ya que yo estoy moviendo mucho mi mano, de repente pongo los dedos encima de las uñas y quiero evitar dañar el diseño, y de esta manera siento yo que me funciona muchísimo mejor si estoy realizando cada trazo y lo estoy precurando, y evito pues trabajar el doble. Ahora también este diseño, déjenme decirles, mis chicas, que son diseños súper tardados, en verdad se los juro, y como se los he dicho en muchos videos anteriores, yo admiro a los técnicos que realizan estos diseños. En verdad no sé cuánto tiempo demoren ellos, pero la verdad que yo sí demoro muchísimo tiempo. Por ejemplo, en este diseño demoré aproximadamente como, ¿qué les diré? Casi las 4 horas. Y les estoy hablando solamente en el diseño, porque al momento de realizarme las uñas yo creo que me tardé como unos 30 minutos. Pero al momento de realizar ya el diseño, ya el esmaltado, ahí sí demoré muchísimo tiempo. Yo pasé a realizar un tono azul cielo mezclando gel painting blanco con una gotita súper pequeña del gel painting azul, porque lo que era parte del ojo y parte de su nariz tenían un azul muy claro y yo no tenía ese azul, así que pasé a realizarlo con esas dos tonalidades. Ahora voy a aplicar una pequeña mancha, es como que lo que divide su frente, me imagino, de su cabello, no sé, en tono azul rey. Más que nada este diseño se me figura como que es como que un arlequín, más o menos. Ustedes díganme, como que la chica está pintada de arlequín, no sé, a mí como que se me hace ese diseño. La verdad, como les comento, sí son diseños muy laboriosos. Yo demoré muchísimo tiempo. Me da risa porque llegó mi marido y me dice, ¿ya terminaste? Y pasó 1 hora, ¿ya terminaste? Y luego 2 horas, ¿ya terminaste? Le digo, ya casi. Le digo, estoy a punto de terminar. Le digo, me falta lo último. Pero como les comento, son videos súper tardados. Siendo realmente honesta, este video, para yo poderlo editar, y eso que yo le estoy cortando muchas partes, me demoré aproximadamente 1 hora 20 minutos. Vamos, que yo lo logré reducir a 15 minutos para que ustedes no se aburran y no lo vean como que tan repetitivo. Ahora yo voy a aplicar el tono naranja en lo que es parte de, ¿cómo se le dice? El tabique de la nariz y los labios. Siento yo que lo único que me falló, que no quedó completamente igual, son los labios. Como que en el dibujo los labios son un poquito diferentes, pero recordemos que como unos videos atrás donde realicé el rostro también con las cerezas, como que mi fuerte no son los labios. Me quedan unos labios súper grandes, no sé, pero voy a tratar de practicarlos un poquito más para que me queden un poquito más bonitos o más similares a los diseños que ustedes me solicitan. Pero mis chicas, no exageren, en verdad. Me envían unos diseños bien complicados. Ahí estoy casi arrancándome pelo tras pelo, cabello tras cabello, no sé cómo ustedes lo conozcan, porque la verdad, en serio, me hacen sudar, hasta me hacen pensar que les caigo mal, que me odian, no sé, porque en verdad se los juro que son diseños súper complicados, y en ocasiones sí me cuesta un poquito trabajo recrearlos. Pero créanme que yo los hago con todo mi amor, con todo mi cariño, aunque yo sé que no quedan tan parecidos. Sí me frustro porque yo quiero hacerlos lo más parecido posibles, pero en ocasiones no se puede. Incluso mi marido me llega a regañar porque me dice, es que no necesitas dejarlos completamente iguales. Me dice, ¿cómo sabes tú si a lo mejor ellos utilizan un estampi, lo estampan y ya nada más lo único que hacen pues es pintarlo? Dice, y tú lo estás haciendo todo a mano. Pero vamos, hay muchísimos técnicos que son súper buenos a la hora de trabajar la mano alzada y les quedan unos diseños súper espectaculares. Pero en serio, mis chicas, ámenme un poquito más, mis chicas, yo me esfuerzo mucho. No me manden diseños tan complicados, o sí mándenmelos,
pero no tan seguido. Tengo varios diseños así bien complicados que la verdad a veces digo, les voy a sacar la vuelta, pero no puedo sacarles la vuelta, pero pues bueno, en fin. Ustedes ya pudieron haber observado gran parte aquí de lo que estuve esmaltando. No todo se los mostré por estarme quejando, por estar de quejumbrosa, pero pues bueno, aquí solamente les muestro hasta aquí. Ya pasé a marcar el contorno de todo. Eso lo hice fuera de cámara porque la verdad que las líneas estaban súper delgaditas y pueden observar. También le hice las pestañas, pero la verdad se me figuró como que se veía como que esas muñecas que están descompuestas, que tienen las pestañas así bien grandotas y bien tupidas, no sé. Mis chicas, es que la verdad se los juro que cada que yo realizo algo así me da muchísima risa porque pues yo no tengo mucha noción de estar haciendo tantos diseños así, pero pues ahí va quedando, ya va agarrando un poquito de forma. No sé si ustedes puedan ver las tonalidades tan vivas, tan vibrantes que tienen estos colores que yo compré en esta colección. La verdad a mí me ha gustado muchísimo. Lo pasé a curar en lámpara todo por 60 segundos y ahora voy a empezar con el diseño del dedo índice y dedo meñique. Simplemente son como que unos rectángulos y yo lo voy a estar rellenando también con el gel painting blanco. Después lo precuro 30 segundos y ahora voy a pasar a realizar unas líneas. Vamos a realizar, como se podría decir, como que otro rectángulo, pero solamente con líneas para contornear el primer rectángulo que hicimos. Después de eso vamos a sacar unas líneas que van a unir, se podría decir que esos rectángulos más o menos. No sé si me des a explicar, a entender, o si ustedes me entiendan lo que les quiero explicar, porque les juro que en ocasiones ni yo misma me entiendo lo que digo, ni yo misma sé lo que estoy hablando con ustedes. Hay veces que cuando por X razón me dice mi esposo, checa el audio que le pusiste a ese video, porque a veces yo grabo el audio y ni siquiera le pongo atención. Ya hasta cuando ya lo voy a publicar y digo, ay no, ¿qué hice? Porque me dice, mira, repetiste mucho esta palabra, o mira, dijiste esta palabra así y la pronunciaste mal y se pronuncia de otra manera. Ay no, mis chicas, se los juro que hay veces que yo por lo mismo ya no quiero ni ver mis videos. Pero si si no es él, es mi mamá, la carrilla, de que, oye, es que esto no se dice así, lo dijiste mal. Pero lo que ellos no saben es que yo trabajo bajo presión. Yo estoy poniendo los audios y con una mano estoy editando y con la otra mano estoy haciendo otra cosa. Ahora, yo pasé a utilizar estas tintas de GMI en tono rojo, en tono verde y amarillo y una negra. No sé qué fue lo que pasó, yo creí que había grabado donde apliqué el color en la uña del dedo índice y dedo meñique, pero creo que no lo grabé. Según yo sí lo había grabado, no sé qué pasó, la verdad. Después de que yo apliqué las tintas, pasé a aplicar primero un top para proteger las tintas, solamente donde apliqué las tintas, y ya después estoy aplicando el rubber, que es este top mate de la línea de Andrómeda. Lo aplico en todas las uñas, lo voy a pasar a curar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a aplicar una tinta de alcohol, pero primero voy a retirar esa capita de inhibición que deja este top para que se vea totalmente mate. Y voy a aplicar ahora la tinta negra. En el diseño original me imagino que lo hicieron con geles, hicieron un marmoleado en la uña del dedo medio y dedo anular, pero siento yo, como les comento, que estaba realizado con geles porque el difuminado se ve muy diferente. Pero como estaba trabajando yo con las tintas, pues yo decidí realizar el marmoleado con las tintas de alcohol. Simplemente pongo unas manchitas y con este pincel y alcohol empiezo como que a difuminarlas, a jalarlas, a empujarlas un poquito para un lado, para el otro, para que me quedaran unas líneas de un marmoleado muy bonito. Si a ustedes no tienen las tintas de alcohol, no se preocupen, lo que son el efecto mármol lo pueden hacer con Sharpies, lo pueden hacer con geles, lo pueden hacer con el mismo acrílico. Después de que yo terminé de hacer el efecto marmoleado, lo volví a proteger con top mate
y ahora voy a aplicar aceite de cutícula, voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño, chicas y chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenmelo saber en los comentarios y ahora sí, sin más nada que decirles, nos vemos en el próximo video, esperando que tengan un maravilloso día, tarde, noche, dependiendo de donde me vean. Y recuerden que si quieren asistir al curso de estructura que voy a estar impartiendo, mándenme un mensajito a mis redes sociales. No se les olvide pasar al canal de mi amiga Mari. Y ahora sí, sin más nada que decirles, nos vemos. Bye.